encontramos en dónde estamos. El doctor Alberto está en la Roma. La colonia Roma, en la calle de Durango, en el número 33, en el primer piso. Estamos enfrente del Hospital Ángeles Clínica Londres. Y yo me encuentro aquí en la colonia Nápoles, en la delegación Benito Juárez, en Pensilvania 209. Nuestros teléfonos el 5523-5453, lo repito, 5523-5453 y 5523-8223, 5523-8223, para que puedan con nosotros ahí si quieren valorar su nariz o ver cualquier otra cuestión de enfermedades de oídos, nariz y garganta. Y continuando un poquito con el tema, hablando justamente en donde nos quedamos de los tapones de la nariz. Hoy la gente pregunta mucho cuando nos vamos a operar, ¿y me van a dejar tapones? Porque hay historias de terror de sus familiares que les pusieron tapones y dijeron, la cirugía es lo de menos, lo terrible son los tapones. Bueno, ¿qué son los tapones? Los tapones son estructuras, hay de muchos tipos, hay de gasa, de esponja, hay de silicón, hay muchas formas de tapones que se ponen adentro de la nariz después de una cirugía. Ahora, ¿para qué sirven los tapones? Inicialmente se empezaron a utilizar para tratar de evitar sangrados dentro de la nariz después de una cirugía. En la cirugía se tiene que despegar toda la piel de adentro de la nariz, del tabique, que ya habíamos hablado un poquito de él, de esta estructura de cartílago y hueso que está en medio. Se tiene que separar esta piel de la nariz para poder abordar el cartílago y poder abordar el hueso. Antes se ponían los tapones terminando la cirugía para que esa piel volviera a unirse con el cartílago y el hueso y evitara complicarse, que se hiciera un saquito de sangre allá adentro o alguna infección. Hoy en día ha cambiado mucho. Tenemos varias técnicas diferentes. Una de ellas se llaman puntos transfictivos o transeptales, en donde pasamos una sutura especial a través de ese cartílago y a través de esa piel para hacer, por así decirlo, un sándwich del tejido con el cartílago a través de una sutura. Eso nos permite perder esos espacios libres que se generaban si no se ponían antes tapones, evitar esos saquitos de sangre que se podían hacer, que pueden lastimar al cartílago o infectarse, y tener básicamente libre la nariz. Eso no quiere decir que respire uno perfectamente desde el principio, para nada. Va a haber un cuadro inflamatorio, se van a formar costras, va a haber un poquito de sangradito, porque además el tapón antes pues detenía un poquito ese sangrado natural de una cirugía. En este caso pues no va a ser así. De todas formas es un goteo muy leve que va a ceder solito después de unos 3 días. Entonces no es terrible ese sangradito, es 1000 veces más cómodo para las personas, porque sí, los tapones tenían que abarcar toda la nariz, eran tapones muy grandes que generaban mucha presión y son muy molestos. La gente decía, es que cuando me lo sacaron sentí que se me sacaban el cerebro, y así se sentía, literalmente se sentía que nos arrancaban la cabeza por dentro de la nariz. Muy incómodo, doloroso, no podía uno respirar absolutamente nada los primeros días. Estas nuevas técnicas nos permiten estar mucho más cómodos. Ahora, eso no significa que nunca pongamos algún tipo de férula dentro de la nariz. Hoy en día utilizamos algunas láminas, también de un silicón grado médico, mucho más delgaditas, que hacen esa función de sándwich, manteniendo el tabique en su posición cuando hacemos cirugía funcional, para dejar perfectamente derechita la nariz por dentro, sin la molestia de los tapones, sin tener que sufrir al retirarlos, y poder respirar aunque sea un poco. No va a ser 100% indoloro, no es que sea indoloro, es más bien un poquito molesto, pero es muy tolerable. De hecho, muchas personas no se dan cuenta que tenían los tapones hasta que se los quitamos y nos dicen, ¿a poco tenía esta cosa allá dentro de la nariz? Pues sí, realmente hoy en día, que son mucho más flexibles y delgaditos, pues ya no molestan mayor cosa. Ahora, también depende mucho cuando se ponen estos tapones, dependiendo de la duración de la cirugía. La duración de la cirugía varía mucho. No todas las cirugías son iguales y no todos los pacientes son iguales. Así es, hay cirugías de nariz que pueden ser procedimientos de 30 minutos. Hay cirugías que pueden llevar hasta las 3, 4 horas, dependiendo de cada paciente, como lo comentas. Normalmente una cirugía más corta pues es una cirugía de tabique, una cirugía sencilla, una cirugía de cornetes. Normalmente una cirugía estética tiene una duración promedio entre 1 o 2 horas, dependiendo de la cantidad de cambios. Las cirugías que se van más allá de las 3, 4 horas generalmente son cirugías de segunda o tercera vez, en los cuales se tiene que reconstruir la nariz, se tiene que tratar de restaurar la anatomía, y pues obviamente aquí el tiempo se alarga bastante. Es un promedio, normalmente hay tiempos muertos siempre antes o después de la cirugía, entonces un procedimiento de estos pues lleva un par de horas más
en su realización. Al final de cuentas, como les dijimos, en el mismo día el paciente, o lo más conveniente es que el paciente en el mismo día se encuentre en su casa descansando para una recuperación mucho más cómoda, porque en la mayoría de los casos no hay ninguna indicación médica para que el paciente tenga que permanecer. Entonces, muchos pacientes es algo que les interesa porque tienen tiempos medidos por cuestiones laborales, por cuestiones de escuela, en los cuales me dicen, ¿sabe qué, doctor? Yo me tengo que operar, pero tengo que regresar a mi trabajo en 3 o 4 días. Ok, hacemos todo, manejamos algún esquema antiinflamatorios o algo para que el paciente pueda reincorporarse a sus actividades diarias lo antes posible y con una recuperación pues mucho más rápida.